en las personas que están enfermas, aquellos que están impedidos de caminar, impedidos, que están pasando dolores en su cuerpo físico. El Señor pueda estar sanando en esta hora, pueda infundir fe para que crean que Jesucristo les sanó por medio del sacrificio, por medio de su llaga, por medio de sus heridas, fueron sanados. El Señor bendiga a los hermanos y a las hermanas que están sufriendo en este momento dolores en su cuerpo, ¿no? Que el Señor les sane completamente, hermanos amados. Por nuestro hermano Rogelio, el Señor bendiga su vida. Y bueno, por todos aquellos que sufren, que el Señor bendiga a nuestro país, que se avecina ahora unas elecciones, que el Señor nos dirija a todos para que pueda en nuestro país tener Él la preeminencia, ¿no? Para que Él sea el que nos gobierna a todos, especialmente a los que están en eminencia. El Señor nos lleve a nosotros a las elecciones con un corazón sano, con un corazón lleno de amor por el prójimo, lleno de amor por aquellos que son pobres, por aquellos que somos, bueno, por aquellos que sufren, por aquellos que tienen grandes necesidades. Que el Señor nos lleve a las elecciones pensando en los más ancianos, en los niños, en las mujeres embarazadas y en tantas personas que sufren, aquellos que no tienen casa. El Señor nos guíe a todos nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Pero bueno, estamos en la radio, una radio que se interesa por todo, no solamente por la vida de la iglesia, sino la vida de los hermanos cuando ellos están también en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra, hermanos. Señor, estoy delante de ti en esta radio para poder transmitir tu verdad, tu palabra. Señor, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú me llenes con tu poder. Señor, atamos, Señor, todo aquello que impide. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, y declaramos libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. Señor, de que declaramos que tu Espíritu Santo está obrando llenura en los corazones sinceros. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Vamos a leer en Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2. Acá el título es la manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjese, qué maravilloso, nuestra reunión con el Señor. Fíjese, ¿qué será eso? ¿Cómo será eso? Vamos a estar reunidos cara a cara con el Creador de todas las cosas. Vamos a reunirnos con aquel que siempre existió. Vamos a poder contemplarlo con nuestros ojos. Vamos a ver una reunión ahí. Entonces Pablo decía a través de la carta de los tesalonicenses con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Vio? Aleluya. Va a ser una reunión tan diferente esa, porque verdaderamente le vamos a contemplar, ¿no? En su manifestación, lo vamos a poder ver. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vio? Acá habla el apóstol Pablo y dice que nosotros no nos tenemos que mover o dejar mover fácilmente.
no en cuanto, ni tampoco tenemos que conturbarnos, ni por espíritu, ni por pensamiento humano, ni por palabra humana, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor está cerca, o ha llegado. El día del Señor no ha llegado. A muchos creen que ya estamos nosotros en los tiempos de la tribulación o de la gran tribulación, pero este es un tiempo de gracia. Los tiempos de la tribulación y la gran tribulación llegarán cuando la iglesia sea arrebatada, o la esposa. Cuando la esposa llega arrebatada, entonces vendrán los días de tribulación, y cuando la iglesia sea arrebatada, serán el tiempo de la gran tribulación. Nadie os engañe en el versículo 3, en ninguna manera, de ninguna forma. No, nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes, el Señor Jesús no vendrá sin que antes, acá está hablando de la venida del Señor en las nubes. No está hablando de que de la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino en las nubes, cuando nosotros oigamos la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados e iremos al encuentro del Señor. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, nosotros vemos que el Señor no vendrá sin que antes no se manifieste, tiene que manifestarse la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la bestia, ¿no? Como muchos lo conocen como el anticristo, pero hay muchos anticristos. La Biblia lo llama la bestia o el 666. Fíjese que este hombre va a aparecer en la escena de este mundo, ¿no? Para llevar a cabo la intención de Satanás. Ahora fíjese que antes que venga este hombre de pecado, este hijo de perdición, dice que va a venir la apostasía, ¿no? Y qué terrible que va a ser eso. Va a ser negarán la verdad. Muchos negarán muchas cosas que el Señor nos ha enseñado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Van a negar. Vienen tiempos muy terribles para la iglesia, y ahora sabemos por la Escritura que lo que está en evidencia es la iglesia de Laodicea, la última de la iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis, porque son 7 iglesias la de Apocalipsis, y una es la iglesia de Éfeso, otra es la de Esmirna. Esas iglesias ya han incurrido o han transitado en este mundo. La iglesia de Pérgamo, esa iglesia también ya tuvo su existencia literalmente en este mundo. La iglesia de Tiatira, la iglesia apóstata, la iglesia de Tiatira, que todavía está en evidencia desde hace 2000 años atrás casi. Y después la iglesia de Sardis, que son las iglesias, no, que estas iglesias también estuvieron en evidencia, que son la iglesia que salió de Pérgamo, ¿no? Y que los que salieron de Pérgamo formaron la iglesia de Sardis, que fue el protestantismo. El protestantismo son todas aquellas iglesias, ¿no? Que salieron de la iglesia católica apostólica romana, empezando con Martín Lutero, con el mensaje de la justificación. Y después está la iglesia de Filadelfia, porque las iglesias que están en evidencia hoy es la iglesia de Filadelfia, y la última iglesia que es la iglesia de Laodicea. Sabemos que Laodicea significa, ¿no? Los derechos del pueblo,
una iglesia que es guiada por la democracia, donde ahí esta iglesia se reúnen las gentes, ¿no? Y ella dice que no tiene necesidad de nada, que ella es rica, que ella se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ninguna cosa, la iglesia de hoy día, porque son iglesias omegas, iglesias multimillonarias, son iglesias que tienen toda la plata que necesitan para hacer lo que ellos quieren, para llevar a la gente al engaño. Esta iglesia de Laodicea es parte del ministerio de iniquidad. En ella no está el Espíritu Santo y tampoco está el Señor Jesucristo en esta iglesia de Laodicea, porque el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjese, quiere decir que el Señor no está ahí. Y cenaré con él y él conmigo, el que abriere la puerta. Entonces, el misterio de iniquidad va a ser, o el hijo de perdición, el hombre, ¿no?, de pecado, no va a venir si primeramente no se manifiesta el misterio de iniquidad. Y la verdad que es un misterio, el misterio de iniquidad, porque no se entiende muy bien. Yo creo que este misterio de iniquidad tiene su origen en el árbol del bien y del mal. ¿Vio? Porque de ese árbol no se tenía que comer, sino que se tenía que comer del árbol de la vida nada más. Pero ahora vemos que este misterio de iniquidad tiene su origen allí, en el diablo mismo, en la serpiente misma. Y la iglesia comió de ese árbol durante muchos años, del árbol del bien y del mal, a través de las buenas obras. Y como consecuencia, eso va a traer al hombre de pecado, al hijo de perdición. Alabado sea el Señor. Ahora quería mirar un poco sobre este misterio de la iniquidad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer allí un poco en algunos versículos de la palabra del Señor para estar más informado con respecto a este misterio de la iniquidad. Lógicamente que este misterio de iniquidad es una actividad maligna que está ligado con los pecadores, ¿vio? Los pecadores forman parte de ese misterio de iniquidad, porque ellos están en las manos del enemigo, en las manos del maligno. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1:16 dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ese es parte del misterio de iniquidad, de maldad. Corren para hacer guerra injustas, guerra de despojos, ¿no?, para quedarse con lo que no es de ellos. En Proverbios 4:16 dice: porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño y si no han hecho caer alguno. Fíjese, ellos siempre buscan poner el pie para que caigan aquellos que están firmes. Si no han hecho caer alguno, ellos no pueden dormir. Todo esto, estas conductas forman parte del misterio de iniquidad, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidarnos en no ser uno con el misterio de iniquidad. Ellos derraman sangre, ellos ponen el pie para hacer caer a aquellos que están firmes. En Proverbios capítulo 6:18 dice: y el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos amados, de no proceder de la misma forma, porque muchas veces
nosotros como hijos de Dios, teniendo a Dios en nuestro espíritu, nosotros con nuestro cuerpo humano, nosotros imitamos a los pecadores, ¿no? Y nuestro corazón, al no ser santificado por la palabra de Dios, también tiene pensamientos inicuos, ¿no? Tiene pensamientos pecaminosos nuestro corazón. Y en vez de correr a la iglesia, en vez de correr a Cristo, en vez de correr al bien, nosotros como los mundanos, los impíos, nos dice los pies presurosos para correr al mal. ¿Puede hacer un hijo de Dios una cosa semejante? Y por supuesto que sí. ¿Por qué pasa esto en la vida de un hijo de Dios? ¿Y por qué ese hijo de Dios no se deja santificar? Tiene los oídos tapados, no quiere escuchar la palabra o el consejo de Dios. Entonces, eso le da lugar al mal, al enemigo, para llevarlo por el camino del error. Fíjese lo que dice en Isaías 59:7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de maldad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. Fíjese que esto es imposible que le pase a un hijo de Dios que anda en comunión con el Espíritu Santo, un hijo de Dios que anda en la guía de la palabra de Dios, rendido a los pies de Jesucristo. Eso no le puede pasar, pero muchas veces los hijos de Dios, por ignorancia o por no rendirse al Espíritu, sino que se rinden a las pasiones, a los deseos de la carne, entonces somos imitadores del mundo o de los pecadores en vez de ser imitadores de Cristo. Sus pensamientos de iniquidad, ¿no? Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Es triste ver a un hijo de Dios que manifiesta estas cosas. Nosotros no estamos presurosos para correr al mal, sino que nosotros estamos presurosos para correr al bien. ¿Y qué es el bien? El bien es Dios mismo, porque en Él no hay maldad. Él es el bien en su esencia. En Dios no hay ni una pizca de maldad. Entonces, corremos en oposición al pecador. El pecador corre hacia el misterio de iniquidad y nosotros corremos al misterio de la piedad. En Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan maldad o iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana la ejecutan porque tienen en su mano el poder. Vio los poderosos de este tiempo, ¿no? Que ellos se recuestan en sus camas y lo único que hacen, piensan en hacer mal, en gobernar mal, en hacer injusticia, ¿no? ¿Cuántos hoy que tienen poder para juzgar, como los jueces, ¿no? Ellos no lo hacen con justicia, sino con injusticia. Ellos maquinan en sus camas, ¿no? La maldad. ¿Qué van a hacer? Eso es parte del misterio de la iniquidad. Parte del misterio de la iniquidad es someterse a los pensamientos malos, a los pensamientos de destrucción. Eso es parte del ministerio de iniquidad. Por eso tenemos que ser iluminados en este misterio. Fíjense que la sociedad en la cual nosotros vivimos, nosotros, hermanos, sabemos que esta sociedad se fue edificando desde hace millones y millones y millones de años atrás. Hoy estamos en la realidad de aquella sociedad que se empezó a edificar, ¿no? Que según dice la Biblia fue Nimrod el primer emperador, ¿no? En contra de Dios. Y ahí adoraban ídolos, demonios, principados y potestades, y bueno, y todo eso fue
de alguna manera manteniendo su existencia con engaños y con mentiras a los hombres que eran creados según Dios. Y fue este mundo que nosotros tenemos hoy es el resultado del ministerio de iniquidad que empezó ya hace millones y millones de años antes. ¿Y cómo sabemos nosotros si tenemos el misterio de la iniquidad o en el misterio de la piedad? Y eso por los pensamientos, por los sentimientos que hay en nosotros. Ahora nos miramos a nosotros mismos y hay pensamientos de destrucción en nosotros, hay odios, hay rencores, amarguras, ¿no? ¿Para dónde van nuestros pasos? ¿Nuestros pasos van para el lado de la destrucción o van para el lado de la edificación? ¿Yo soy parte del misterio de iniquidad o soy parte del misterio de la piedad? Todo eso yo lo puedo comprobar a través de los sentimientos, de los pensamientos y de la dirección que yo voy tomando. Nosotros los cristianos somos parte del misterio de la piedad. Este misterio de la piedad es opuesto al misterio de la iniquidad. Pero el misterio de la iniquidad se va perfeccionando en su maldad, así como el misterio de la piedad también va manifestando, va trayendo perfección al hombre en cuanto al amor y en cuanto a la tarea que uno tiene que llevar a cabo. El amor nos va perfeccionando en todo, así también la maldad va perfeccionando a aquellos que no aceptan el misterio de la piedad, lo va perfeccionando para la maldad. Y la maldad no es una persona que está en la cárcel, ¿no? Porque una persona que está en la cárcel puede ser una buena persona que ha cometido un error, ¿no? Y bueno, y por su error tiene que pagar sus años de cárceles. Sino que la maldad muchas veces tiene saco y corbata, ¿no? Y es prolijo en su exterior, pero como los fariseos y seduceos en el tiempo de Jesús, que ellos estaban llenos de maldad, llenos de hipocresía, ¿no? Ellos estaban siendo gobernados por el misterio de la iniquidad, por el misterio de la iniquidad. Ellos tenían que haber manifestado el misterio de la piedad, pero cuando vino el Señor, guiaron al pueblo. Estos religiosos de aquel tiempo guiaron al pueblo a que gritaran: crucifícale, crucifícale. ¿Qué es el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad está lleno de malos pensamientos, malas intenciones, ¿no? De maldad. De una maldad que si nosotros le permitimos en nosotros va a adueñarse de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero ahora nosotros le hemos dado el lugar al Señor en nosotros y ahora tenemos en nosotros el misterio de la piedad. Fíjese ahí en Romanos 3:15, sus pies se apresuran a derramar sangre, son apresurosos para matar, para quitar la vida, para destruir, ¿no? Sin misericordia. La maldad que se está viendo en este mundo a través de la televisión y no solamente por medio de los motochorros o de medio de los maridos que matan a sus mujeres, y no solamente a través de los hijos que matan a los padres, sino que esta maldad se está viendo a través de aquellos que tienen que impartir justicia, aquellos que tienen que gobernar los países y las naciones. Ellos vociferan palabras que producen ira, que producen odio, que producen pensamientos y sentimientos que están más ligados con el misterio de la iniquidad que con el misterio de la piedad. La mentira, el engaño, la hipocresía, todo eso es parte del misterio de iniquidad. La religiosidad es parte del misterio de la iniquidad. Y ellas, este misterio, no tiene
sus pies que se apresuran a derramar sangre. Fíjese lo que dice en 1 de Pedro 5:8, dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que velar, hermano, para que no ser atrapado por este misterio de iniquidad, porque hoy la iglesia está atrapada bajo ese misterio, porque muchos dicen que son hijos de Dios, que son cristianos, y realmente yo creo que lo son porque tienen la vida de Dios en su espíritu, pero sin embargo manifiestan desprecio, manifiestan rencor, amargura en sus corazones, son presurosos para hacer el mal, pero sin embargo son hijos de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros somos hijos de Dios cuando tenemos a Dios en nuestro espíritu. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, está escrito en la palabra del Señor. Pero nuestra alma tiene que ser santificada, nuestro corazón tiene que ser purificado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y muchas veces ese trabajo no se logra, no se lleva a cabo por los espíritus de error que hay en las iglesias, enseñando doctrinas de demonios. ¿Cuántos hermanos enseñan lo que no está en la verdad? Conducen a las almas, ¿no?, por un camino de oscuridad y desaciertos, ¿no?, para reinar sobre las almas. Y nosotros tenemos que pretender que las almas se dejen gobernar por Cristo. Cristo es el gobernador de nosotros, hermanos. Ahora fíjese lo que dice acá. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El ministerio de la iniquidad la iniquidad tiene un celo maligno. Muchos manifiestan celos, pero no para con Dios. Son celosos para la maldad. Ahí en Miqueas 7:3 dice: para contemplar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. ¿Vio? Para contemplar la maldad, ellos con sus manos. El príncipe demanda. ¿Qué demanda? Impuestos injustos. Él demanda obediencia, sujeción, el príncipe, y se alía con el juez, y el juez es sobornado por la recompensa, y el juez juzga por recompensa, por cohecho, la justicia corrupta de este mundo, ¿no?, donde el que paga el pato siempre es el pobre, aquel que no tiene dinero para coimear, o no tiene el dinero para dar cohecho. Y el grande habla el antojo de su alma. Hoy fíjese que los políticos, los gobiernos hablan lo que a ellos se les viene a la boca. Hablan cosas que producen a las naciones, a los pueblos, ir detrás de la maldad. Con sus palabras llenan los corazones de odio y de rencor contra sus mismos hermanos. Hoy el misterio de iniquidad está en evidencia, hermanos. Está en evidencia a través de la política. Está en evidencia a través de los religiosos hipócritas. Fíjese lo que dice en Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Hechos capítulo 9:2 puede leer también, hermano. Acá habla de los religiosos, cuánta religiosidad hay, pero hoy la religiosidad no está en los monasterios,
que antes había monasterio, ahí los religiosos se encerraban, ¿no? Y bueno, y vivían su vida allí. Hoy no, la religiosidad no está en las catedrales, sino que hoy la religiosidad está en las iglesias. Hombres religiosos, hipócritas, ¿no? Que ganan almas, millones de almas, y la hacen más un seguidor, un prosélito, para hacer un prosélito en vez. Y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que de vosotros. Fíjese usted, terrible. El ministerio de iniquidad es un misterio que tiene que ser revelado a nosotros. Es un misterio de maldad. Es un misterio que no tiene amor, que no tiene piedad, que no tiene misericordia. En ese misterio de iniquidad, el dinero es lo que reina. La riqueza es lo que reina en ese misterio de piedad. El que no tiene no vale nada. Hoy en día nosotros no conocemos. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener cuidado que hay hoy iglesias que sirven a este misterio de iniquidad, de maldad. Y nos quieren llevar a nosotros a que nosotros, o nos quieren llevarnos a nosotros como becerros, ¿no? Para satisfacer sus digamos, sus caprichos o sus antojos. Pero hermano, acuérdese que nosotros tenemos un pastor y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Hermanos amados, tengamos cuidado con este misterio de la iniquidad. En el libro de los Hechos 26:11 dice: muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar. Vio que el apóstol Pablo era un servidor de este misterio de iniquidad, de maldad. Él era un servidor de este misterio. Antes no se llamaba el apóstol Pablo, sino que antes se llamaba Saulo de Tarso, el más grande. Y él tomaba a los hermanos, los castigaba, los torturaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar el nombre del Señor a los hermanos. Hoy no hay tortura, hoy hay astucia que nos llevan a vivir una vida que avergüenza el Evangelio. ¿Y quién nos lleva a vivir esta vida que avergüenza el Evangelio? Son los mismos pastores que pertenecen a este misterio de la iniquidad. Son las iglesias que no aman el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son los programas de radio que solamente entretienen a la gente, porque esta herramienta que es la radio, Dios nos dio para llevarlo a los hermanos y a la iglesia y a la verdad, al misterio de la piedad. Hay programas de radio que ni vale la pena escuchar, porque el espíritu que los gobierna es el espíritu del diablo y no la palabra del Señor. Por eso nosotros, hermanos amados, tenemos que ser selectivos en lo que nosotros escuchamos. Muchos escuchan todo el día radio, televisión, predicaciones, y todo le gusta a todos. No saben diferenciar entre lo que es bueno y lo que no lo es. No saben diferenciar entre el espíritu del Señor y el espíritu del diablo. Ellos escuchan todos los días la radio, pero ¿qué sacan de ahí? ¿Qué transformación hay en su vida? Cambia su modo de pensar, santifica su corazón y su alma. No todo el que dice Señor, Señor, es del Señor. Muchas veces castigándolos en la sinagoga los forcé a blasfemar.
y enfurecidos sobremanera contra ellos, ¿vio? Los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Eso usted lo puede leer en Gálatas capítulo 1:13. Fíjese lo que dice en Filipenses. Pablo tenía un celo maligno. Era un celo que no provenía de Dios, sino que provenía de Satanás. Pero sin embargo, con su mente él amaba a Dios. Filipenses 3:6 dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Fíjese, en cuanto al celo, él tenía un celo maligno. Hermano, nosotros somos ovejas, pero no somos tontos. Nosotros somos personas inteligentes. Nosotros somos personas que tienen entendimiento de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Está viviendo en nosotros Dios, quien nos gobierna y nos lleva a toda verdad. Fíjese que el misterio de iniquidad es un espíritu entrometido. Este espíritu entrometido aún en las cosas de Dios, lo único que hacen es provocando contienda nada más. Fíjese en Tesalonicenses 3:11, porque oigo que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El misterio de la iniquidad es parte de eso. No trabajando en nada. El Hijo de Dios tiene que trabajar. Hay trabajos que son espirituales y hay trabajos que son materiales. El trabajo espiritual los hacen los siervos del Señor, que ellos están dedicados al estudio de la palabra, a la oración, a la visitación. Ese es un trabajo espiritual, que Dios los apartó a ellos para hacer ese trabajo. Y hay trabajos que son materiales. Pero cuando nosotros estamos en el misterio de la piedad, trabajamos. De una manera o de la otra trabajamos. Hay que trabajar. En primera de Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino que también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Este es parte del misterio de la iniquidad, ¿no? Hay personas, hermanas, que se dedican a eso, ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no deberían. A ella está siendo gobernada por este misterio de la iniquidad. Primera de Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Vio? No tenemos que padecer por estas cosas, sino tenemos que padecer por el Señor, por ser buenas personas, por hablar la verdad, por defender la justicia. No tenemos que padecer nosotros, sufrir, porque robamos, ni por homicida, ni por malhechor. No tenemos que meternos en lo ajeno, no tenemos que meternos en problemas ajenos, hermanos. Nosotros estamos demasiado ocupados para estar metiéndonos en donde no nos llaman. Nosotros estamos administrando lo que es el misterio de la piedad. Entonces, hermanos amados, este es un misterio que yo lo estoy tocando muy por arriba, porque quiero que usted entienda que nosotros no somos del misterio de la iniquidad, sino que somos del misterio de la piedad. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Toda maldad que hay es parte del misterio de la iniquidad. Esta maldad va a traer al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Usted cree que los hombres que están en los gobiernos, no, que manifiestan una insensibilidad hacia las necesidades de los pueblos, esos son el resultado de la maldad y de la iniquidad
que nosotros mismos tenemos en nuestros corazones. Ese es el resultado. Nosotros tenemos que orar al Señor con todo nuestro corazón para ser mejores personas nosotros. Nosotros no tenemos que manifestar la maldad. ¿Cuántos hermanos no se preocupan por eso? Hay hermanas y hermanos que ellos no están preocupados en manifestar la bondad o la piedad, sino que ellos manifiestan la maldad como si fuese parte de ellos, pero ellos no son parte de la maldad, ellos son parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la piedad, hermana, hermano. Usted no está para ser malo, usted está para ser una buena persona, una persona trabajadora, una persona que enaltezca a Dios. El diablo nos quiere hacer creer a nosotros que nosotros somos malas personas y siempre trayendo el pasado, nos hace recordar el pasado para sentirnos mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas buenas. Ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios. Estamos para hacer el bien. Y hacer el bien es más difícil que hacer el mal. Porque hacer el bien no es parte de nuestra naturaleza humana. Hacer el bien es parte de nuestra naturaleza divina. Y bueno, pero la naturaleza humana se resiste a hacer el bien. Pero aún así, en nosotros tenemos que tener el deseo, la intención, ¿no?, de hacer siempre el bien. Nunca tenemos que tener el deseo en nuestro corazón de hacer el mal, porque entonces somos parte del misterio de la iniquidad. Nosotros tenemos que, dice, correr para hacer el bien. Nuestras manos es para el servicio de aquellos que tienen necesidades, para ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Eso es lo que nosotros somos. Ahora en Cristo nueva criatura somos para manifestar un misterio, el misterio de la piedad. ¿Cómo la gente va a conocer la piedad si nosotros que somos del misterio de la piedad manifestamos la iniquidad? La maldad no tiene lugar en nosotros. No es parte de nosotros la maldad. Pero sabemos que tenemos las concupiscencias en nuestro cuerpo humano y que las concupiscencias son parte de la maldad que hay en este mundo. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo para mantener las concupiscencias en estado muerto en nosotros. Entonces nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para que esa maldad no se manifieste en nosotros. Entonces somos seres dependientes. No podemos nosotros pensar que vamos a hacer el bien por nosotros mismos, que nosotros hacemos el bien porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Nosotros ahora recibimos una vida que está relacionada con el bien. ¿El bien quién es? Es Dios. Dios mismo es el bien porque en Él no hay maldad. ¿Entiende, hermano? El misterio de la iniquidad está en evidencia. Hoy hay tanta frialdad en los hermanos y en las hermanas de las iglesias. Hoy nadie se da el óculo santo. Hoy nos miramos con desprecio. Hoy nos miramos por lo que estamos vestidos. Como te veo vestido, así te trato. Y si te veo mal, te maltrato, dijo uno. Nosotros no somos la ropa que vestimos. Nosotros somos la vida que llevamos. Llevamos una vida que ha sido probada y aprobada por Dios. Usted tiene que ver más allá del velo, hermana, hermano. El velo es la carne de nosotros. ¿Qué ve usted en el hermano, en la hermana? Ahí tenemos que ver a Cristo, porque a nadie conocemos según la carne. Y aun si a alguien conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Si a Jesús conocíamos en la carne, ya no le conocemos como era Jesús. Y eso que Él no manifestaba ninguna maldad. Entonces, hermano, el misterio de la iniquidad quiere gobernar. El misterio de la iniquidad no quiere dejar de gobernar. Quiere llevarnos a todos nosotros como becerritos detrás de la maldad y destruirnos a nosotros, a nuestros hijos,
a nuestros nietos, hermanos, seamos inteligentes. Conocemos lo que está bien y lo que está mal. Conocemos lo que es justo y lo que es injusto. Nosotros lo conocemos porque Dios nos mostró. Dios nos mostró la compasión, no por nosotros mismos, sino por los que sufren. Antes nos mirábamos a nosotros mismos y si teníamos un plato de comida, a mí qué me importa si come el vecino o no come el vecino, yo tengo para comer. Pero hoy no es así con nosotros. Hoy si nosotros vemos que un vecino tiene hambre, nosotros no podemos comer ese plato de comida, porque la vida de Dios que está en nosotros nos va a llevar a compartir ese plato de comida con nuestro vecino, con cualquier persona que tenga necesidad. Pero hay tanta dureza de corazón hoy, hay tanta maldad dentro de los mismos que se hacen llamar hijos de Dios. ¿Entiende, hermano amado? Por eso, ¿a qué ministerio pertenece usted? Yo pertenezco al misterio de la piedad. Y usted también, hermano. Aunque el diablo le hace creer que no, usted pertenece al misterio de la piedad. Por eso usted es salvo y tiene vida eterna. Padre, te damos gracias por este programa de radio. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que gracias por habernos hecho partícipes del misterio de la piedad. Gracias, Señor amado, porque ahora podemos y tenemos la capacidad de hacer el bien